Bueno, y hoy vamos a ver el último tipo de ejercicio correspondiente al tema límite, para después ya la próxima videoconferencia empezar a trabajar sobre lo que tiene que ver con continuidad. Bueno, vamos a trabajar en lo que aparece como repartido 6, es el repartido que estaría a continuación de ese repartido voluminoso, que son fotocopias de un libro del Dufour, ¿tá? Después de ese ejercicio 140 y pico que estuvimos discutiendo, pasamos a un repartido que está numerado como 6, obviamente no es el repartido 6, y dentro de él vamos a hacer el ejercicio 3. Digamos, la propuesta en el ejercicio 3 es un ejercicio largo que tiene 5 partes. En la primera parte te piden representar gráficamente una función que responda a esta información básica que se te da. Luego una parte B que es un discutir, según un K perteneciente a los reales, el número de raíces que tiene una ecuación. Esto es algo muy común o típico en los problemas de examen, ¿tá? Esta parte B. Luego tenemos una parte C en la que me piden dibujar sobre un mismo par de ejes coordenados que G, una función H partida. Resolver en la parte D una ecuación gráficamente, y por último, en la parte E, estudiar el signo de dos funciones, T y P, que tienen que ver con las otras que estuvieron involucradas en los ítems anteriores. Bueno, muy bien. Empecemos por la primer parte, ¿tá? Donde se te pide bosquejar una función que responda a esta información mínima. Bueno, primer dato que se me da concierne a lo que tiene que ver el dominio. Vamos a recordar que cuando nosotros vimos el tema de función, habíamos dicho que las funciones generalmente se definían como una f que va de un conjunto a un conjunto B. En este caso, en el lugar del conjunto A tendríamos el R asterisco y en el lugar del conjunto B, R. El conjunto A era el conjunto de partida o dominio de la función y el B era lo que llamábamos el codominio. Por lo tanto, en este caso, me estás diciendo que el dominio son todos los reales asterisco. ¿Pero qué significa esto de real asterisco? Bueno, cuando ustedes tienen un campo numérico, como este caso es el real, con un asterisco como índice superior, implica excluido el cero. O sea que R asterisco es lo mismo que decir todos los reales excepto el cero. O sea que el dominio de esa función G serían todos los reales excluido el cero, lo cual nos lleva a visualizar la existencia de una asíntota vertical que pasa por cero, o sea que en este caso coincide con el propio eje de las ordenadas. Acá tengo una asíntota vertical. Muy bien, sigamos analizando la información. El próximo dato que te aportan es sobre el signo de la función. Bueno, ¿qué información puedo extraer de esta lectura? Me dan dos raíces, el menos 10 y el menos 2. Entonces yo ya inmediatamente voy a un par de ejes coordenados y por menos 10 y por menos 2 en punteado y marcando fuerte el menos 10 y el menos 2, porque por ahí va a cortar el gráfico al eje de las X. Y lo otro que también saco de la lectura de este signo es justamente el signo en cada sector o en cada zona. Obsérvense que, por ejemplo, esto me dice que del 0 a la derecha el signo de la función es positivo, lo cual significa que entonces del 0 a la derecha el dibujo de tu función va a estar por arriba del eje de las X. Entonces, si yo voy a tener el dibujo, si este es el eje de las X, por arriba del eje de las X, vayan tachando suavemente y prolijamente la zona de los negativos, que sería por donde no tengo el dibujo. Y así voy haciendo el análisis en cada tramo. Por ejemplo, entre menos 2 y 0, el signo es menos. Ergo, dibujo por debajo del eje. Tacho lo contrario. Es decir, tacharías la zona que iría por arriba del eje.
y así entonces vas haciendo el descubrimiento en cada una de las zonas implicadas. El próximo dato que proporciona la letra tiene que ver con lo que sería el crecimiento y el decrecimiento de la función. Crecimiento y decrecimiento. Por ahora voy a tener en cuenta esta información, pero no voy a poder dibujar nada al respecto. Esto me dice que mi función de la izquierda hacia la derecha viene creciendo hasta el -6. En el -6 se da un cambio de comportamiento para luego siempre decrecer. Mantengamos esta información en stand-by y veamos después dentro de un rato qué hacemos con ella. Bueno, el límite de la función cuando x tiende a más infinito es 4. O sea que cuando me corro hacia la derecha, habría una asíntota horizontal por y igual 4, a la cual tiendo a pegarme. Cuando me corro hacia la derecha, habría por 4 una asíntota horizontal a la cual tendería a pegarme. No sé si lo hago por arriba o por debajo. Sigo. Límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda. Si me voy a arrimar al 0 por izquierda, el resultado es menos infinito. O sea, me voy a arrimar al 0 por la izquierda y me voy hacia el menos infinito. Es esta flecha que está acá. Siguiente dato. Me arrimo al 0 por la derecha y ahora el resultado es más infinito. Me arrimo al 0 por la derecha y la función se va hacia el más infinito. Y luego tenemos aquí que cuando la función se corre hacia el menos infinito, me voy al menos infinito. Si la función se va al menos infinito, vos te vas al menos infinito. Y por último, las coordenadas de un punto, abscisa -6, ordenada 4, que era justamente el punto donde había un cambio en el comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento y decrecimiento. Entonces yo voy a marcar bien ese punto que va a marcar un cambio. Y ahora, con esta información, voy a empezar a tratar de bosquejar. Fíjense que la lectura del crecimiento y decrecimiento me dice que la función crece hasta el -6 para luego siempre decrecer. Entonces, vos venís desde acá abajo, tenés que cortar el eje de las x por -10, vas a crecer hasta el -6, para luego, cortando en -2, decrecer. Y del otro lado del 0, que sigo decreciendo, no te olvides que vos tenés una punta de flecha aquí y una asíntota horizontal a la que tendés a pegarte. Así que este dibujo, hecho en azul, correspondería al gráfico de una función g de x que se ajusta a la información dada. Muy bien, cumplí con la parte A. Vamos ahora a la parte B. En la parte B te piden discutir, según K perteneciente a los reales, el número de raíces de la ecuación g de x igual K. Recuerden que este ítem B, les dije que es muy común que apareciera como un ítem B en las letras de examen. La parte A es hacer el estudio completo de una función, y en la parte B suele aparecer algo parecido a lo que está acá. Bien, vamos a analizar qué es lo que significa esto. Fíjense que a mí me piden discutir según el K perteneciente a los reales. ¿Por qué discutir? Porque si ustedes buscan cuántas raíces tiene esta ecuación, fíjense en que el K en realidad es un parámetro. Es una letra que ocupa el lugar de un número, pero ese número en realidad no lo conozco. Entonces, como yo ese valor de K no lo tengo, voy a discutir, voy a investigar, según los posibles valores que puede ir tomando ese K, cuál sería la solución que voy a informar. Ahora, ¿qué implica hallar el número de raíces de una ecuación? Fíjense que a ti te dieron esta ecuación que está acá. Si yo la reordeno, este K puede pasarse al otro lado, me quedaría una expresión de este tipo, a la que le voy a llamar S de X. Aparece borrado, pero ahí dice S de X. Entonces vos tendrías una función S de X igualada a 0.
Cuando yo tengo una expresión igualada a 0, lo que significa que estás pretendiendo hallarle las raíces a esa función s de x. O sea que hallarle las raíces a mi s de x es lo mismo que decir que busco dónde se igualan el gráfico de G, que lo tenés hecho de la parte anterior en azul, y el gráfico de K, que ahora vamos a ver qué es. Repito, resolver esta ecuación va a implicar lo mismo, o sea, buscar los puntos de corte de estos dos gráficos, va a implicar lo mismo que hallarle las raíces a esta expresión S de X. Bien, ahora, si yo busco los cortes de estos dos gráficos, el gráfico de G lo tengo, está hecho en azul, y esto que está acá, igual K, pasa a ser la ecuación de una recta paralela al eje de las X, y igual un número, recta horizontal, paralela al eje de las X. Según donde tú vayas colocando esa recta horizontal, va a ser la cantidad de cortes que tengas de esa recta con el dibujo de G que está en azul. Por ejemplo, yo acá te dibujé una posible recta igual K. Y observen que si la colocas aquí, te está generando dos cortes. O sea que el número de raíces de esta ecuación, que es lo que yo te pedía investigar, en el caso de que la K esté por debajo del 0, serían dos raíces. Entonces vamos a plantear en forma ordenada nuestra discusión. Es decir, fíjense que esa recta I igual K es la que puede ir cambiando de lugar. Según donde la vayas ubicando, será la cantidad de soluciones, ergo cortes, que presentará el gráfico de G con el gráfico de K. Muy bien. Para hacer un trabajo, digamos, prolijo, hagan el barrido de abajo hacia arriba, o sea, vayan imaginando distintas posiciones de la recta K, subiendo del menos infinito hacia arriba. Entonces, si yo empiezo por acá abajo, es decir, con una K menor que 0, pueden decir, no importa dónde la coloques, pero si esa K es menor que 0, van a aparecer dos cortes. Entonces escriben así. Si K es menor que 0, G de X igual K tiene dos raíces, porque habrían dos cortes entre el gráfico de G, que está hecho en azul, y el gráfico de K, que está hecho en rosado. Sigo subiendo. ¿Qué pasa si K toma el valor 0? O sea, estás colocando justamente esa recta horizontal coincidente con el eje de las X. Bueno, seguirían habiendo dos cortes, pero ahora te puedo decir dónde están exactamente. Uno es en X igual menos 10 y el otro es en X igual menos 2. O sea, que si K vale 0, esta ecuación tiene dos raíces que son exactamente menos 10 y menos 2. Sigo subiendo. ¿Qué pasa si ahora K toma un valor entre 0 y 4? O sea, si la recta está, por ejemplo, por acá. Siguen habiendo dos cortes. Entonces vos vas a marcar, si 4 menor que K menor que 0, ¿tá? O sea, perdón, acá tendría que haber dicho si 0 menor que K menor que 4. Lo puse al revés. 0 menor que K menor que 4. Esta ecuación va a tener dos raíces. O sea, acá es K, yo quise poner 4 mayor que K mayor que 0. Me quedaron al revés. O sea, si yo estoy en este interín, vas a tener dos cortes. Después, si K toma el valor 4, o sea que estás hablando de una recta que pase justo por acá, por donde está ese máximo. En ese caso, por acá no la cortás nunca porque ahí era asintótica. En ese caso vos tendrías el gráfico azul tocando y rebotando sobre la recta horizontal. Cuando un gráfico toca y rebota sobre una horizontal, se dice que en este punto, es decir, en x igual menos 6, tendría una raíz de multiplicidad par. No sé si es doble, cuádruple, sextuple, es de multiplicidad par. Y así lo informo.
Y por último, si coloco esa horizontal por arriba de 4, en cualquier lugar, pero por arriba de 4, hay un solo corte. Entonces vas a informar que si el K es mayor que 4, esta ecuación tiene una sola raíz. Bien, vamos a la parte C. En la parte C me piden dibujar sobre el mismo par de ejes coordenados que tenés dibujado la función G, la función H que es partida. Entonces vamos a analizar esa función H partida. El separador de zonas es el 0 y tengo dos zonas, A y B. En la zona A, que sería los menores que 0, la función responde a la fórmula h de x igual 2. Cuidado que acá quedó cortado, es un 2. ¿Está? Acá también se me cortó todo este renglón. Esto era un 2. Y en la zona B sería el modelo cuadrático. ¿Qué necesito para dibujar la parábola correspondiente al modelo cuadrático? Recuerden que necesitan las raíces, coordenadas del vértice y una tablita de valores con por lo menos 3 puntos a cada lado del vértice. Acá es muy fácil, la raíz la obtenés igualando a 0, te daría 0 doble. El vértice, había una fórmula, ¿se acuerdan que la x del vértice era menos b sobre 2a? Y la y la sacabas sustituyendo la x del vértice hallada en la fórmula de la expresión, o sea, aquí, y luego necesitas una tabla de valores, acá se me cortó, tenía más puntos, ustedes la completan, ¿tá? Y entonces recién ahí me voy a ir al mismo par de ejes coordenados donde ya estaba dibujada la G en azul, y voy a tener que del 0 a la izquierda era igual 2, una recta paralela al eje de las X, por 2. Fíjense que era para los X menores estrictos que 0, por eso es la punta de flecha. Y del 0 incluido a la derecha es que era el modelo cuadrático. ¿Tá? Yo completo acá la parábola, estaba aquí. Bien, o sea que en violeta te quedó la función H. Cumpliste con la parte C. Vamos a la parte D. En la parte D me piden resolver gráficamente g de x igual h. ¿Por qué dice gráficamente? Porque obviamente analíticamente no lo podés hacer a través de cuentas, porque vos no tenés la fórmula matemática de la función g. De g solo conocés su dibujo, así que esta resolución obviamente es solo gráfica. Entonces, para resolver gráficamente esta ecuación, yo voy a estar buscando los puntos de corte del gráfico de G con los puntos de corte con el gráfico H. Vayamos acá. Gráfico de G está en azul, gráfico de H está en violeta, así que se cortan aquí, aquí y aquí. Las soluciones de esa ecuación g de x igual h, van a venir dadas por las abscisas de los puntos de corte. Por eso te pide la solución de esto, son las abscisas de los 3 puntos de corte marcados. Y finalmente, la última parte pide estudiar el signo de una función t y más allá abajo después el signo de una función p. Ustedes recordarán que para estudiar el signo de una función, deben determinarle sus raíces. Así que si yo quiero el signo de t, primero tengo que hallar las raíces de t. Y para hallar las raíces de t, lo que hago es tomar el t e igualarlo a 0. Pero como t es esta diferencia, sería lo mismo que plantear esto. Así que si yo paso esto para aquí, te queda que las raíces de t no son otra cosa más que los puntos en los cuales el gráfico de G coincide con el de H, que serían gráficamente estos 3 puntos vistos. Entonces, vuelvo a repetir, si vos querés estudiar el signo de t, vas a tener que colocar sobre un eje de abscisas las raíces de t, xr, xs, xt, y además los puntos de no existencia. Nosotros en el primer bloque de función, cuando definimos las operaciones fundamentales, dijimos que el dominio
de una función resta viene dada por la intersección del dominio del minuendo y del sustraendo. El dominio de G eran todos los reales excepto 0, el dominio de H todos los reales. Ergo, el dominio de esta diferencia son todos los reales excepto 0. Entonces, cuando vos haces el signo, no solamente tenés que colocar las raíces, sino también ese punto de no existencia que tenías en 0. Y lo coloco en orden, es decir, primero viene el XR, luego viene el XS, después viene el punto de no existencia en 0 y luego el XT. ¿Y cómo hago ahora para decidir cuál es el signo en cada una de esas regiones? Bien, vuelvo al dibujo, que debe de ser hecho grande, amplio, para que esto se torne, digamos, relativamente fácil de visualizar. Vamos a suponer que quiero el signo que hay del XT a la derecha. Fíjense en que del XT a la derecha, el gráfico de H está por arriba del de G. O sea, es H mayor que G. Si es H mayor que G, esta diferencia, ¿qué signo tendrá? Negativo. Y por eso en esa zona el signo es menos. ¿Qué pasa en el tramo comprendido entre 0 y XT? Entre 0 y XT, que vendría a estar por aquí, entre 0 y XT, es el gráfico de G el que está por arriba de H. O sea que es G mayor que H. Si el G es mayor que H, esta diferencia será positiva. Luego me voy a la zona entre 0 y XS, el XS está acá. Entonces, en este tramo, el gráfico violeta está por arriba del azul, es H mayor que G. Y si H es mayor que G, esta cuenta te da negativa. Por eso en este tramo vuelvo a colocar un menos. Y así van seleccionando sector por sector y analizando qué gráfico está por arriba de cuál. ¿Qué me falta? El signo de la función P. ¿Pero quién es P? P es una función dada por valor absoluto de G menos H. O sea que si yo quiero estudiar el signo de P, necesito las raíces de P. Y las raíces de P las voy a obtener si igualo todo esto a 0. Lo cual sería lo mismo que decir, si paso el H para este otro lado, que las raíces serán los puntos de corte entre el valor absoluto de G y el H. Ahora bien, el H ya lo tenés dibujado. ¿Cómo dibujo valor absoluto de G? Cuando nosotros dimos el primer paquete temático, es decir, funciones, específicamente cuando dimos corrimientos, dijimos que para obtener el dibujo del valor absoluto de una función, lo único que tenías que hacer eran los tramos del dibujo que estaban por debajo del eje de las X, darlos vuelta en espejo, teniendo al eje de las X como un eje de simetría axial. Y entonces todo el dibujo pasaba a estar por arriba del eje. Si yo aplico eso, fíjense en que tú tenías aquí el gráfico de G. Esta rama del gráfico de G, que ya está por arriba del eje de las X, queda quieta donde está. Este otro pedazo del gráfico de G, que ya estaba por arriba del eje de las X, queda donde está. Pero este tramito y este, que estaban por debajo del eje de las X, son los que se darían vuelta en espejo, ¿tá? Hay una simetría axial y pasan a quedar por arriba. Así que en celeste, lo que me ha quedado es en realidad no P, sino el valor absoluto de la función G. ¿Está? Ahora, si yo busco el signo de P, busco los cortes de este gráfico que ahora tengo en celeste y los de H que estaba en violeta. El celeste y el violeta se cortan ahora en todos estos lugares. O sea que tengo ahora más raíces, un XQ, un XR, un XS y un XU, el punto de no existencia en 0 y además el XT.
Y el signo en cada tramo lo siguen sacando por regla de signos. Es decir, a ver, empecemos por este otro tramo. Del XQ a la izquierda está el gráfico celeste, o sea, el del valor absoluto de G por arriba de H. Quiere decir que el valor absoluto de G es mayor que H. ¿Qué signo tendrá esta diferencia? Positivo. Ahora entre XQ y XR. Entre XQ y XR, el violeta está por arriba del celeste. O sea que es H mayor que esto. Y entonces esta diferencia te dará negativa. Y de ahí el menos que coloqué en esa zona. Y así van razonando tramo por tramo. ¿Alguna consulta que quieran hacer acá, hasta acá? Recuerden que esto en realidad es valor absoluto de G, lo voy a cambiar y les voy a cambiar el signo que estaba en la discusión invertido. ¿Está? Acá. Así reciben esto corregido. ¿Dudas? Voy a dejar de compartir pantalla.